Hola a todos. Quería compartirles brevemente una de las maneras en las que yo hago estudio bíblico, a ver si de pronto me quieren acompañar, es en el libro de Nehemías del Antiguo Testamento, el capítulo primero. Es como media página, un poquito más de media página nada más. Eh, pero pues de pronto si me quieren acompañar y mirar cómo yo personalmente a veces hago el análisis de las escrituras. Primero que todo me pongo en oración, le pido a Dios que me ilumine. Por lo general leo eso primero y después me devuelvo y leo como en más calmita, con más calmita las cosas. Entonces quería pues leerles aquí e ir haciendo el análisis de algunas de las cosas que, que yo veo y cómo estudio pues la Biblia cuando la estudio. Entonces voy a comenzar a leer. Dice, el libro de Nehemías, capítulo primero, vocación de Nehemías, sumisión a Judá. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisliu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa. Susa era una de las tres ciudades principales del imperio persa cuando se tomó esa región pues del Medio Oeste. Dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Recuerden que el pueblo judío había sido cautivo pues en esa época por los persas. Yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén, que recordemos que Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo de Dios, donde Dios había dicho que iba a morar allí. Me respondieron, los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras, me senté y rompí a llorar. O sea, vemos que él tiene pues sufrimiento, dolor, ¿no es cierto? Por su pueblo, pero también pues por el hecho de que Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo de Dios y cómo estaba, por así decirlo, devastada. Dice, permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Démonos cuenta que fue por días que él permaneció. Y dice, permanecí, o sea, constantemente, ¿cierto? Ayunando y orando ante el Dios del cielo, directamente ante Él. O sea, varios días, ¿no es cierto? Me deja ver a mí o me hace pensar que, pues por un lado, la dedicación y el tiempo, es cierto, que la disciplina que requiere, pero por otro lado, que Dios no necesariamente, perdón, le contestó de una, ¿no es cierto? O sea, lo que su oración o su petición, sino que fue algo que le tomó días de tener su corazón contrito y buscarlo a Dios noche y día en ayuno y oración. Dice, y aquí nos va a dejar ver Nehemías cuál fue la oración que él le hizo a Dios. Dice, y dije, Yahvé, Dios del cielo, tú, el Dios grande y temible, que guarda la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Entonces, yo por lo general cojo cada una de esas frasecitas y la vuelvo pedacitos, voy mirando de a poquito. Dice, Yahvé, lo llama por su propio nombre, ¿no es cierto? Dios del cielo, o sea, lo reconoce que Él es el Dios. Tú, es una conversación personal, ¿no es cierto? Tú le dice, el Dios grande y temible, no solo reconocerle que Él es el Dios, sino su grandeza, su poder. Él es grande y temible, ¿cierto? Y le dice, échenle ojo a esta parte, a mí me llamó mucho la atención. Que guardas la alianza y el amor a los que te temen y observan tus mandamientos. Démonos cuenta que él trae aquí la colación, la alianza, el pacto, el trato que Dios hizo con su pueblo. Pero él tiene una condición y dice, que guardas la alianza y el amor a los que te aman, es una condición, y, segunda condición, observan tus mandamientos. ¿Cierto? Bueno, y le dice Nehemías a Dios, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Se pone como siervo de Dios,
¿cierto? Su posición ante Dios no es más que un siervo. Y dice, que yo hago ahora en tu presencia día y noche, como veíamos, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Entonces yo veo ahí que él dice, pues como mirábamos día y noche, ¿no es cierto? Y le pide a Dios, por favor, escucha mi oración. O sea, abre tus oídos, abre tus ojos, mírame. Mira esta oración que te hago día y noche. Y dice, confesando los pecados de los israelitas que hemos cometido contra ti. Él se incluye, primero que nada. Pero él está pidiendo intercesión no solo por sus pecados, sino por los pecados de un pueblo entero. Eso es hacer intercesión. Cuando es una oración, no por mí, sino por otros. Aquí lo vemos claramente en la Biblia, ¿no es cierto? Y dice, yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Él está reconociendo tanto sus pecados como los de su familia, como los de su nación, los de su pueblo. Y por todos ellos hace intercesión, pidiéndole perdón a Dios de ellos, reconociendo que han pecado, ¿no es cierto? Y le dice, hemos obrado muy mal contigo. Está reconociendo su pecado y da las razones. Porque no hemos observado los mandamientos, 1, los preceptos, 2, y las normas que tú habías prescrito a Moisés, tu siervo. 3 cosas no son lo mismo. Los mandamientos, los preceptos y las normas que habías prescrito. Reconoce que él, su familia y toda la nación han pecado. Reconoce su pecado ante Dios, el de él y su nación. Y le dice, pero acuérdate, o sea, después de haber aceptado su pecado, es lo primero que se debe hacer, reconocer nuestro pecado ante Dios, reconociendo quién es Él, su grandeza y mi pequeñez. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés, tu siervo. Y va aquí a decir algo que Dios le dijo a Moisés, su siervo. Vamos a ver qué dijo Dios. Dios dijo, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, que fue lo que les pasó a los pueblos judíos un par de veces, ¿cierto? Por ser infieles a Dios. Dice Dios, pero si, volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Eso contestó Dios a Moisés hace tiempo. Pero aquí vemos a Nehemías trayendo eso a colación en su oración, diciéndole, sí Señor, hemos pecado contra ti porque no hemos cumplido lo que tú nos has dicho. Pero acuérdate que también tú dijiste que así como pecamos y nos desparces, dices, primero que todo, si volviéndose a mí, dice Dios, ¿qué quiere decir volviéndose a mí? O sea, si dejan la distracción de las cosas del mundo, por ejemplo, digo yo, así lo veo yo, y reconocemos a Dios y le prestamos atención, es a Dios primero que nada. Y me vuelvo hacia Él, mi atención, mi búsqueda, mi caminar es hacia Dios. Eso es lo primero. Eso es lo que dice Dios. Si volviéndose a mí, primer paso, guardan mis mandamientos, segundo paso, requisito, y los ponen en práctica, tercer paso, requisito. Dice Dios, aunque sus desterrados estuvieran, mejor dicho, regados por todos lados, los voy a recoger en el sitio en donde yo decidí morar. Pero miremos entonces esos 3 pasos. Ya vimos el de volverse a Dios. No es solo saber que Dios existe, es que mi caminar, mi dirección, mi búsqueda, mi atención sea en Él. Segundo, dice Dios, guardan mis mandamientos. Y tercero, los ponen en práctica. 2 cosas diferentes. Porque, no, es que yo no rompo los mandamientos, yo no robo, yo no mato, yo no violo. Bueno, eso está muy bien, no rompe los mandamientos. Pero aparte de eso, pone en práctica las cosas que Dios nos dice que debemos poner en práctica. Porque eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Si volviéndose a mí, 1, guardan sus mandamientos, 2,
y los ponen en práctica 3, ta, 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 ta. Entonces, así más o menos es que yo estudio la Biblia y que analizo las diferentes partes y cosas que ella me enseña para saber, bueno, debo volverme a Dios, por ejemplo. Debo no solo cumplir sus mandamientos, no solo no romper las reglas. Aparte de eso, debo poner en práctica las cosas que me dice. Y el premio de eso es que Dios nos va a reunir y nos va a llevar a un lugar que Él ha elegido para morada de su nombre. En este caso se refería al templo de Israel, porque Dios había dicho, yo voy a morar allí, o sea, voy a estar ahí. Eso de pronto es tema para otro video o para otra charla. Pero aunque Dios es omnipresente, Él está en todos lados, Él está de manera especial en ciertos lados. Lo hemos visto en, por ejemplo, el éxodo el pueblo judío de Egipto. Él estaba en la nube y Él estaba en el fuego y Él estaba en el arca de la alianza y Él estaba en el templo, y etcétera, etcétera. Le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque donde estás pisando es sagrado. O sea, hay cosas, objetos y lugares que Dios determina de ser sagrados o está, aunque estén en todos lados, está allí de manera especial. Su presencia está allí de manera especial. Él lo dice, al lugar elegido para morada de mi nombre. Entonces, pero como les dije, eso es tema de otra charla. Pero bueno, esos son, por ejemplo, requisitos o condiciones que a mí me parece que por un lado el profeta pone claro de cómo es la alianza con Dios, pero por otro lado Dios también pone claro. Bueno, es que si usted cumple esto y esto y esto, yo le puedo atender. Porque yo a veces veo que nosotros en nuestra vida, por ejemplo, pero es que yo le pido a Dios y Dios no me ayuda, no salgo de esta situación. Bueno, pero es que de pronto estoy viviendo en pecado. No estoy ni guardando sus mandamientos, ni estoy poniendo en práctica las cosas que Él me dice. Inclusive muchas veces no me he vuelto hacia Dios. Entonces, a mí me pasaba mucho antes o veía que la gente, pero ¿por qué esta gente le pide a Dios? Yo no sé qué, o yo le pido a Dios y no me contesta, no sé qué. Pero ¿me he vuelto a Dios en realidad? ¿Obedezco sus mandamientos en realidad? ¿O estoy rompiéndolos? Por ejemplo, una situación de adulterio, de fornicación, de malas prácticas, de robo, de abuso, de lo que sea, ¿no es cierto? Aparte de eso, practico las cosas que Dios me dice que debo practicar, amor y caridad al prójimo, etcétera, etcétera, ser justo, ser honesto, no decir mentiras, ser sincero. Hay una serie de condiciones allí. Bueno, ya vamos a acabar. Le dice Nehemías a Dios, aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo, que tú has rescatado con tu gran poder y fuerte mano. Le dice, aquí estamos, Señor, para que hagas esta petición hacia nosotros. Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. De nuevo se reconoce siervo, ¿no es cierto? A la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Es una cuestión de corazón, lo desean, lo desean. Muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. Se refería a lo que va a contar más adelante. Y termina diciendo, era yo entonces copero del rey. Y cuenta varios aspectos históricos, no solo espirituales, de la historia judía del pueblo de ese tiempo. Bueno, un video un poquito más largo de lo normal, pero espero que no sea muy largo y que nos permita pronto identificar una de las formas de estudiar la palabra de Dios. No es la única, hay varias, pero así más o menos partiéndolo en pedacitos y después pensando y meditando en cada una de esas cosas, de pronto tomar notas acerca de esas cosas importantes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Cómo es que Dios tiene un contrato, un pacto y qué es lo que se requiere para poder ser acogido dentro de ese pacto? Y qué aparte de eso dice Dios de que yo debo hacer para que Él me tome como su pueblo, me tome suyo. Cosas así, por ejemplo, son las más evidentes, pero entre más nosotros pensemos y analicemos, más nos vamos a dar cuenta. Espero les sirva. Muchas gracias y que Dios los bendiga.